Y yo quiero hoy aquí, primero de todo, participar en este tsunami de progresión y cambio espectacular que está viendo en el INEF con el nuevo director, José Luis. Y estoy encantado de, con este acto de hoy, poder colaborar en este gran proyecto. También es importante que tenemos visto el currículum, que yo me he quedado impresionado de José Luis, el director. Yo quisiera ya entrar con una frase, con una máxima importante, y es que todo aquel que no tiene nada que aprender, no tiene nada que enseñar. Y José Luis, con no sé cuántos libros, másters, títulos, años de experiencia, ha dicho: el fin de semana pasado me fui a aprender en una pista hablando con entrenadores. El que no tiene nada que aprender, no tiene nada que enseñar. Otra máxima importante: un futbolista o es diferente o no tiene valor. Y hoy hemos tenido otro representante de esta máxima, Alfredo Martínez, este periodista famoso, impresionante, que nos ha presentado. ¿Cuál es el contenido de esta máxima? Él siempre ha sido diferente y, por lo tanto, siempre ha tenido valor que ha ido incrementándose. Son dos frases por las que empezamos y ahora entramos en la dinámica. Antes, quiero decir que no es la primera vez que estamos aquí. Hace 30 años hicimos un evento similar a este, evidentemente con menos tecnología, pero estuvo aquí una eminencia del fútbol base, un maestro de la formación del fútbol en equipos profesionales, José María Casanova. Y hoy está aquí, y no por casualidad, su hijo también, que será una de las personas que representa al Real Club Deportivo Español. Bien, hablando del Español, diremos que estamos aquí reunidos y yo comparto escenario durante el día de hoy con equipos y representantes de equipos profesionales importantísimos de la Liga Española. Esto me lleva a tener como una analogía de pensar que estoy como en un congreso de empresas tecnológicas como Facebook, Apple, Nvidia, todas estas, Google, todas estas empresas, pero yo no estoy aquí como una empresa más de las tecnológicas, sino que estoy como la universidad que forma los ingenieros de comunicaciones, de sistemas, de software, de inteligencia artificial, de ciberseguridad, que estas empresas precisan contratar para poder amoldarlos al proyecto empresarial singular de cada uno de ellos, para poder evolucionar en su proyecto. En el fútbol pasa lo mismo. Los equipos profesionales están constantemente buscando jugadores que estén ya listos para competir y que sean adecuados a su sistema de juego y a su contexto y circunstancias de club. Están buscándolos. Pues en Marcet somos la universidad, siguiendo la analogía, que construimos esos jugadores que tienen y les ayudamos a que tengan las competencias, los desempeños y las habilidades necesarias para tener la oportunidad en el mundo profesional. Esta es una cuestión importante porque quiero marcar bien la diferencia que hay entre lo que es la Marcet Football University y los clubes profesionales. Somos complementarios, estamos antes. Es la labor de construir lo que después los clubes necesitan. Y esta labor no es sencilla, no es fácil. Entonces nos encontramos con una cuestión que está relacionada con una investigación. Es decir, nosotros llevamos 20 años realizando una investigación científica y permanente en todo el mundo, absolutamente en los 5 continentes. Nos quedan muy pocos países por visitar. Hemos estado incluso trabajando en esta investigación en Corea del Norte, en Afganistán. En Corea del Norte, por cierto, tenemos la anécdota: Corea del Norte no es la del sur, es la del norte, la que no va nadie, pero nosotros fuimos. ¿Y qué hicimos allí? Hicimos que el equipo sub-16, después de estar un año con nosotros fuera de Corea del Norte, sino en Barcelona, conseguimos que fuesen campeones del torneo asiático sub-16. Eso quiere decir que hemos estado en todo el mundo.
¿Y qué hacemos en esta investigación? Pues nosotros lo que hacemos es recabar datos, información, vemos cómo entrenan, cómo no entrenan, cómo aprenden los niños. En definitiva, lo que hacemos es ver cómo se aprende o no se aprende el fútbol en distintas partes del mundo. Esta situación nos lleva a una cuestión básica. ¿Cuál es el elemento común? ¿Cuál es el elemento que puede hilvanar toda esta diáspora mundial en el aprendizaje del fútbol? Y esa cuestión fundamental es lo que se ha convertido en la estrella polar de Marcet, en la convicción de nuestros principios de por qué lo hacemos. Hemos visto que hay muchas diferencias en el mundo, hay países donde se aprende más, se aprende mejor, depende de la cultura del fútbol, pero hay un elemento que coincide siempre. El elemento es que utilizando el atractor fútbol puedes desarrollar la personalidad del alumno, del jugador, para que itinere desde la toxicidad hacia la benevolencia, que itinere desde el yo, mí, me, conmigo, del egoísmo, al tú, nosotros, equipo. Cuando el jugador se da cuenta de que lo importante no está en él, sino que está dentro de él enfocado a los demás, es cuando empieza a fluir en el fútbol y, evidentemente, también en la vida. Esto tenéis que ver que todos los equipos que hoy van a estar aquí, los equipos profesionales que están, ya no lo pone aquí, los equipos profesionales, en algún momento han tenido un jugador Marcet, incluso entrenadores técnicos, entrenadores de porteros. Tenemos un salón de la fama con cientos y cientos de jugadores que han llegado al mundo del fútbol profesional. Hoy aquí, antes de empezar esta sesión, he podido compartir con algunas personas que están. Me ha impresionado uno en concreto, que estaba abriendo la libreta y con el bolígrafo para tomar apuntes. Y eso me demuestra que aquí hay gente que está interesada en evolucionar y cambiar la formación del fútbol. Y nos encontramos con dos elementos muy curiosos, dos patrones de personas que están aquí, principales porque hay otros. Estudiantes de INEF que aspiran a ser entrenadores o profesores y jóvenes jugadores que aspiran a ser jugadores. O sea que hoy está el futuro aquí, tanto en el entrenamiento como en el desempeño del jugador. Bien, dentro de lo que es el método Marcet, que vamos a entrar en materia, el primer punto del método es que el método Marcet no es un método. No es un método porque los métodos son demasiado rígidos, son estructuras que tienen planificada como si fuese un diagrama de Gantt, un principio y un fin, una línea y unos algoritmos que no te permiten la singularidad e individualidad del jugador. La metodología nosotros la hemos sustituido por otro concepto que se llama marco dinámico de aprendizaje. Los marcos dinámicos de aprendizaje en Marcet están basados en la singularidad, en la que se llama la personalización del aprendizaje. En esta metodología, este marco de aprendizaje dinámico se basa en lo que nosotros llamamos los sprints de aprendizaje, los ciclos de aprendizaje, que se basa en iterancias, no en itinerancias, sino iterancias. ¿Y qué es esto? Pues es repetir constantemente un objetivo de aprendizaje muy corto, un sprint de aprendizaje. Entonces, ¿cómo nosotros procedemos con este sistema? Nosotros tenemos lo que se llama la operación Kairos. La operación Kairos se basa en que, primero de todo, tienes que tener dos fases, la fase estratégica y la fase táctica. La fase estratégica se trata no de hacer, sino de pensar cómo hacerlo bien. No se trata de cortar el árbol, se trata de afilar el hacha, se trata de pensar, de planificar. Por eso le llamamos estrategia, porque esto se realiza en las oficinas, fuera del campo. Como en el fútbol, la estrategia la planificamos fuera del campo. Y después viene la parte táctica. La parte táctica es poner en el campo, llevar a la realidad la estrategia. Y esto lleva a la acción.
En la parte estratégica empezamos por un proceso que le llamamos hay que conocer al jugador. Y cuando hablamos de conocer al jugador es una responsabilidad, porque conocer al jugador no se trata de saber cómo se llama, no se trata de saber de dónde viene, se trata de saber todo sobre él. Se trata de tener interés por el jugador. Este es el punto fundamental para empezar. ¿Por qué? Porque tienes que conocer todo el contexto, todo el historial, de dónde viene, cuáles son sus preocupaciones. Cuando tú conoces al jugador, que es una labor complicada que después ya lo vamos a hablar si nos da tiempo, puedes realizar un diagnóstico sobre la situación inicial de este jugador que te ha llegado. Este diagnóstico es fundamental porque sin un diagnóstico no puede haber una terapia. En este momento en el que tú empiezas con el diagnóstico, todos nos empezamos a pensar, bueno, pues vamos a plantearnos los objetivos que podemos plantear para este chico para que pueda progresar. Y aquí viene el primer error. No se trata de plantear objetivos, aunque después hablaremos del planteamiento de objetivos para que nos podamos entender de una manera que fluya mejor. De lo que se trata es de pensar que los seres humanos y el jugador evidentemente es un ser humano y esta es la esencia del aprendizaje. Por naturaleza, por su genética, ha sido creado para aprender y para mejorar, por eso es inteligente. Fijaros que los animales, los mamíferos, pueden aprender, pero no pueden enseñar. Eso es muy importante. Entonces, el ser humano está preparado para aprender. Es en lo que fluye. Pero ¿qué hay? Hemos de detectar lo que nosotros llamamos las interferencias. Las interferencias son aquellas causas que están impidiendo el desarrollo y el flujo normal en la progresión del aprendizaje de cada uno de los jugadores. Y cada interferencia no son comunes, cada uno tiene las suyas y son de muchos tipos. Después veremos que no hay una interferencia que esté basada solamente en el elemento técnico-táctico. El jugador es sistémico y tiene todos los vectores y subsistemas, el emocional, el socioafectivo, el académico, el físico, el de salud. Todos estos vectores son importantes. Después veremos el equilibrio que tenemos que buscar. Una vez determinado y conocido al jugador y identificadas sus interferencias, tenemos que dar el siguiente paso que aún estamos en la estrategia, que es empezar a pensar qué objetivos de mejora podemos plantear al chico. Pero claro, ¿cómo podemos elegir un camino si no sabemos dónde vamos? Si no hay un destino claro, cualquier camino, por malo que sea, sirve. Por eso empezamos con lo que nosotros llamamos la evaluación predictiva. Tenemos un jugador que empieza en septiembre y lo empezamos a trabajar con la ilusión de mejorar en un periodo de una temporada, que es el marco de horizonte que nos solemos marcar en el fútbol. Entonces, lo primero que tenemos que ver, ya que lo conocemos, sabemos sus interferencias, conocemos al jugador, es qué desempeños queremos que llegue a tener este jugador el 20 de junio. Esa es una gran decisión. Y después veremos que no es fácil. Entonces, con esta decisión decimos 20 de junio, estamos en septiembre. Ya sabemos dónde queremos llegar, porque conocemos al chico. Pero no vamos a establecer un diagrama de Gantt, no vamos a establecer una metodología fija y estructurada, sino vamos a trabajar con sprints. Es decir, después de cada sprint de aprendizaje, seguiremos tomando la decisión si vamos o no vamos por buen camino. Hasta aquí la parte estratégica. Y ahora empezamos la parte táctica. Empezamos a implementar acciones formativas para que este jugador pueda alcanzar los objetivos que nos hemos planteado. Pero bien, ¿y estos objetivos cómo se plantean? Pues señores, esta es la cuestión más complicada, más difícil, sobre todo compleja. No es lo mismo difícil que complejo. Difícil es montar un mueble de IKEA. Si lo sabes hacer, llegarás a la construcción del mueble aunque te sobre algún tornillo.
Y por otro lado, la complejidad es que no hay una sola solución, no hay un solo problema, estamos dentro de las soluciones aproximadas. Entonces, este tipo de objetivos, ¿cómo tienen que ser? Primero de todo, es importante en el marco dinámico de aprendizaje de Marcet que estos objetivos tienen que estar, y aquí hay alumnos de Marcet que tienen que estar consensuados con el alumno. El alumno no puede no saber qué quiere de él el profesor, el entrenador. Pero una vez que están de acuerdo, y si el jugador no es capaz de poder llegar a esta concreción de los objetivos, tenemos que ayudarle a llevarle sin que se dé cuenta hacia que él acepte y proponga los objetivos que nosotros pensamos que tienen que ser. Después, estos objetivos evidentemente tienen que ser alcanzables. No podemos proponer unos objetivos que estén fuera de la percepción de capacidad del propio alumno respecto a sus habilidades. El objetivo que se marca y las habilidades que tiene el jugador tienen que tener una conexión, una relación. Esto es muy importante, se llama el punto crítico. Es fundamental que si tú propones unos objetivos que estén demasiado lejos de las capacidades que percibe de sí mismo el alumno, va a abandonar el entrenamiento, va a desconectar, porque va a empezar a tener un estrés de ansiedad. No puedo, no soy capaz. Nos estamos equivocando, no estamos ayudando, porque no hemos sabido alinear la percepción de sus habilidades con lo que le proponemos. Este es un ejemplo de la gran dificultad que hay. Después, estos objetivos tienen que ser medibles. No puede ser un objetivo que no se pueda medir con la evaluación. No puede ser un objetivo que se diga que tienes que mejorar en el pase. Tienen que ser objetivos concretos, es decir, el 70% de los tiros a puerta tiene que ir entre los 3 palos. Ese es un objetivo concreto, es medible. Después hay otra cuestión importante, que estos objetivos tienen que aporten valor al jugador. Y a veces queremos que los jugadores tengan los mismos objetivos para facilitarnos el trabajo, como que decimos, bueno, todo el equipo va a tener estos objetivos. Pues muchos no son adecuados, hay que personalizarlos y singularizarlos. Esta es la esencia del trabajo. Nosotros trabajamos en un equipo y nosotros trabajamos el equipo, evidentemente, porque es el contexto y el entorno del juego del fútbol. Pero por un lado tenemos técnicos que están trabajando lo que separa, lo que diferencia, que es la individualidad, que son los facilitadores del aprendizaje, y después otros técnicos que buscan lo que une, y recogen todas las individualidades diferentes y las llevan a que converjan en objetivos comunes de equipo. Estas son, digamos, la dificultad de marcar los objetivos. Una vez marcamos los objetivos, pasamos a la fase de acción, las acciones formativas, entrenamientos, videoanálisis, etc. Allí vemos nosotros cómo está evolucionando el jugador y empezamos entonces a hacer lo que llamamos una evaluación formativa, un feedback, una retroalimentación. Entonces, ahí nosotros podemos ir afinando si estamos acertando, estamos consiguiendo que se acerque al objetivo, no lo estamos consiguiendo, la metodología que estamos utilizando en cuanto a recursos didácticos son adecuados y puedes ir rectificando. O sea, ¿qué diferencia hay entre lo que sería una evaluación formativa y una evaluación sumativa, que sería al final del proceso? Pues como un cocinero que hace la sopa. Cuando la sopa, el cocinero está en la cocina, la prueba y ve que si tiene que poner más o menos sal, sería una evaluación formativa. Cuando lleva la sopa a la mesa del comensal, ya es sumativa, no hay nada que hacer, ya está hecho. Estará bien o mal, pero no hay nada que hacer. Esta evaluación sumativa viene después. Cuando nosotros ya hemos hecho este feedback, entonces hay una transferencia al partido. La transferencia al partido es porque nosotros no buscamos grandes jugadores de entrenamiento, grandes jugadores que se sientan cómodos en sus desempeños en el entrenamiento. El entrenamiento no es un fin, es un medio. Al final lo que estamos buscando son desempeños en competición, porque el fútbol es un deporte de competición. Entonces tenemos que evaluar, y nosotros estamos haciendo la evaluación para ver si estamos llegando a lo que es la transferencia al partido de competición. Y una vez
hechas este trabajo de evaluación, tenemos que decir, ¿lo hemos conseguido? ¿No lo hemos conseguido? Si lo hemos conseguido, éxito. ¿Qué pasa? Viene un chute de motivación del jugador. Estos pequeños sprints de aprendizaje tienen una retroalimentación de motivación al jugador. Muchos de los aquí presentes que sois jugadores y muchos de los que sois profesores os habéis dado cuenta que en el momento en que conseguís aprender algo, ¡eureka! Lo he conseguido. A por todas, vamos a por más. Vamos por buen camino. El marco dinámico de aprendizaje está funcionando. ¿Y si no lo hemos conseguido? Pues es un error absoluto. O sea, tú no puedes proponer, a no ser que haya un cataclismo, un objetivo que no se vaya a cumplir. Te estás equivocando, o sea, lo estás haciendo mal. Alcanzable, no lo hemos conseguido, error. ¿Y por qué viene esto normalmente? Viene por la falta de pericia de la posible falta de pericia del entrenador o bien por un tipo de urgencias de partido o urgencias que no tienen nada que ver con lo que es el aprendizaje y la progresión. Bien, en este punto nos encontramos en el que ya hemos acabado este ciclo y nos encontramos que esto es muy complicado. Parece obvio, parece fácil, pero esto es lo más complejo que hay, lo más difícil, y los que vais a estudiar o vais a titularos como profesores os vais a dar cuenta de que aquí está el secreto. Entonces empezamos a decir, mira, vamos a ver, para nosotros un jugador es un sistema problemático, complejo. Claro, esto es un insulto. Pero yo, un sistema problemático complejo, no, es que es una realidad que tenemos que tener en cuenta. ¿Por qué es un sistema? Porque un jugador es sistémico y está conformado por los diversos subsistemas, que evidentemente hemos hablado antes, son los vectores que son el académico, el emocional, el afectivo, el social, el técnico-táctico, el físico, de salud, etc. Y todos estos subsistemas están ahí, pero ¿por qué decimos que es problemático? Porque la convivencia de estos subsistemas es caótica, es problemática, es contradictoria. Y no podemos tener en cuenta solamente un elemento suelto, lo hemos de tener todo buscando un equilibrio. Un equilibrio como cuando hablamos de equilibrio defensivo, equilibrio en defensa. Pues ese mismo concepto tiene que estar en el equilibrio de la problemática de los subsistemas del sistema que es un alumno. ¿Y por qué le llamamos complejo? Lo hemos comentado antes. La complejidad viene porque hay tantas variables que no podemos tener en cuenta solamente una. No podemos tener en cuenta, hay que tener en cuenta la complejidad del fútbol, la complejidad del alumno, la complejidad de las situaciones. ¿Todo esto a qué nos lleva? Nos lleva a que estamos ante una serie de problemas fundamentales. Por ejemplo, cuando nosotros queremos resolver un problema, lo normal a los entrenadores es que resolvamos el problema que es evidente, que está ahí delante, pero resulta que no es el más importante, porque ese problema tapa a otros que pueden venir después y que son muchos más importantes. Es decir, tenemos aquí el problema de que tú puedes resolver como una hidra, una serpiente de 7 cabezas, cortas 2 cabezas y te crecen 4 allí. Y muchas veces los entrenadores no resuelven lo que deberían resolver, sino lo que son capaces de resolver. Entonces amoldan el problema a su conocimiento y lo dan por hecho de que eso es lo que hay que hacer. Y ese propio desconocimiento del niño, de la situación o de la complejidad, le lleva a resolver el problema que él cree por su limitación. Y esto viene a otro elemento después que hablaremos. Entonces, esta situación de la complejidad de la hidra viene también porque muchos problemas no se ven en el futuro, no son evidentes. Y aquí entramos en una cuestión importante. Es el cuadrante mágico de lo importante y urgente. Entonces hay cosas que son importantes pero no son urgentes, hay problemas que no son importantes ni son urgentes y hay problemas que son urgentes pero no son importantes. Entonces, ¿en qué cuadrante nos hemos de mover? Evidentemente en lo que es importante y no es urgente. En la formación no tenemos que trabajar las urgencias, tenemos que trabajar lo importante. Si nosotros trabajamos en el cuadrante de importante y urgente,
que aparentemente parece que pueda ser el que debe abordarse de manera prioritaria, nos equivocamos. ¿Por qué? Porque lo importante y urgente es consecuencia de una impericia del entrenador que no ha sido capaz de prever el proceso de aprendizaje o, peor aún, un interés por la inmediatez, urgencias y necesidades del partido del domingo. Ya no hablamos de aprendizaje, hablamos de utilizar a los jugadores para ganar el domingo. Entiendo que hay situaciones de alto rendimiento donde eso tiene que ser, porque los entrenadores también tienen que tener sus éxitos. Pero en la fase de aprendizaje es más importante moverse en el cuadrante de importante y no urgente. Después, por otro lado, hay algo importantísimo que se llama el trabajar en red. He dicho antes que no podemos trabajar solamente uno de los subsistemas del sistema complejo que es un alumno. Hay que trabajar todos en red. Para poneros un ejemplo, os diré como cuando tenéis una manta corta, ¿no? Si os tapáis la cabeza, os enfrían los pies, si tapáis los pies, se enfría la cabeza. Hay que buscar un equilibrio, lo hemos hablado antes. Y después otra cosa importantísima que os va a sorprender. Va a sorprender porque cuando yo lo hablo en las formaciones, dicen, pues es cierto, es mi estado. Y yo pensaba que era un problema mío. La gente vive con esta emoción que voy a hablar ahora como si fuese una culpabilidad. Y no es la situación normal y en la que tenemos que estar, que es el estado de incertidumbre. Todas las decisiones que toma un entrenador respecto a un alumno, que es un sistema problemático, complejo, siempre se hacen navegando en la incertidumbre. ¿Será posible? ¿Será así la mejor solución? Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Que el entrenador tiene que saber que nunca va a encontrar la solución perfecta ni la mejor, sino la que él cree mejor con la incertidumbre, de saber que puede ser o no puede ser. Este navegar en incertidumbre implica humildad, y la humildad es la base del aprendizaje. Entonces aquí tenemos una cuestión también importante, y es que cómo nosotros podemos resolver todo este problema de la incertidumbre, de la hidra, de que arreglas dos problemas y creas tres. Bien, me quedan 5 minutos, voy a ir rápido. Bueno, nosotros esto lo trabajamos simplemente con lo que nosotros llamamos el Rendex. Rendex es un sistema, una forma de trabajar, una actitud que nosotros hemos llamado el software. Nosotros hablamos ahora de tecnología, muy bien. Tenemos lo que llamamos, y que voy a ponerlo como problema también, que es la infotoxicación. Significa que el exceso de información es tóxico. ¿Qué hacemos con tanta información? Hoy en día con el Big Data, con todos los datos que nos dan los GPS, etcétera, reunimos un montón de información, mucha información de un solo jugador, que somos incapaces de procesar. ¿Y qué es lo que pasa? Que se orilla, no se hace caso y seguimos con nuestro trabajo porque estamos intoxicados por la información. Entonces nosotros hemos creado el Rendex porque normalmente la información que proviene del Big Data o de los GPS o de los visionados de los partidos es el final del proceso. En nuestro caso es el principio del proceso. En este proceso nosotros primero tenemos la recolección de datos, pero esta recolección de datos no la podemos dejar allí y pasamos a otra fase que llamamos el calibrado, y todos estos datos los tenemos que pasar por lo que se llama la ponderación, tenemos que adecuarlos a la circunstancia del alumno, la edad, lo que son los umbrales de desempeño, la cultura, el nivel de competición que tiene, es decir, los estamos calibrando. Una vez calibrado, y esto se hace a través de un software, si no, no sería imposible, el software creado por Marcet, ¿qué pasa? Viene la parte de la evolución, la parte de la decisión, la parte de análisis, que es mucho más fácil. Y aquí hay otro punto importante, y ya con esto me queda poco tiempo, pero ya acabo, es la siguiente. El que toma los datos, el técnico que recaba los datos, que recolecta los datos, no tiene que ser el que toma decisiones, porque está intoxicado. Tiene que ser el que procesa, el que hace y le pasa todo el paquete de información a través del Rendex
a la persona que toma las decisiones dentro de la incertidumbre. Bien, os hablaría de patrones, de modelos de realidad, pero no queda tiempo. Entonces, yo solamente os hablaría de cómo podemos resolver esto de una manera que nosotros llamamos por el sistema de el preguntar por qué. La causa del mal causado. Cuando nosotros tenemos un problema que queremos resolver en un alumno, tenemos que ir a la causa raíz. Y hay que preguntarse 5 veces por qué. Este jugador falla los pases. Situación de hecho. ¿Por qué? Porque tiene dudas. ¿Por qué? Porque tiene miedo de fallar. ¿Por qué? Porque el entrenador le ha criticado o le ha comentado que tiene este problema con el videoanálisis. ¿Y por qué tiene miedo a esta presión del entrenador? Porque sus padres solamente le valoran si gana o juega bien. Hemos llegado a la conclusión que un fallo de pases no es un problema técnico-táctico, sino que es un problema de convivencia emocional del propio jugador, un problema psicológico. Con lo cual, ¿para qué vamos a trabajar más el entrenamiento específico de pases? Hemos de trabajar la relación con sus padres. Este es un pequeño ejemplo. Y por último, ya deciros algo que es lo siguiente. El aprendizaje parece ser que es algo evidente, pero el aprendizaje lleva a la acción. Es decir, uno aprende cuando cambia sus desempeños y los hace sostenibles. Es decir, no los hace de vez en cuando, sino que sus actuaciones son sostenibles. Ese momento es un aprendizaje. Y nosotros a muchos de aquí se van a dedicar a enseñar. Y yo os voy a dar una pequeña anécdota para acabar, que yo emulando a un famoso catedrático de psicología, en un curso de formación de entrenadores que empezamos una sesión, yo les dije, porque estábamos en septiembre, señores, este verano he enseñado a hablar a mi perro. Me dicen los profesores, ¿pero cómo es posible? ¿Has enseñado a hablar a tu perro? Sí. No, pero no puede ser, esto es imposible. He enseñado a hablar a mi perro. Además, os tengo que decir que hoy he traído a mi perro. Entonces, Ali, venga, abro, saco. Venga, Bobby, pasa. Claro, Bobby no estaba. Bobby, pasa. A ver, Bobby, preguntadle cosas. Entonces, los profesores y alumnos preguntaban cosas al perro y el perro, evidentemente, ladraba. No. Entonces, ¿qué pasa? Que al final se empezaban a reír de mí, los profesores dicen, me estás tomando el pelo. Y les digo, no, señores, hoy es la primera lección. Yo les he dicho a ustedes que yo he enseñado a hablar a mi perro. Lo que no les he dicho es que el perro ha aprendido a hablar. Y este es el tema. No confundamos, porque hay enseñanza sin aprendizaje. Y los entrenadores pensamos que porque solamente enseñamos, los chicos ya aprenden. Y eso no es así. Hay una gran diferencia. Por eso, nosotros tenemos que trabajar no la enseñanza, sino el aprendizaje. Y no tenemos que dejar de trabajar hasta que consigamos el aprendizaje. Y por último, quiero repetir una cosa, ya para acabar. Y quiero acabar con una idea clara, y es que todos los chicos empiezan con lo que se llama el desconocimiento inconsciente. No saben que no saben, piensan que saben, porque se lo han dicho en el club que venía antes, sus padres o donde sea. Hasta que no consigamos que esta ignorancia inconsciente pasarla a la desconocimiento consciente de darse cuenta de que no sabe y quiere aprender, no podremos hacer nada. El primer paso es itinerar del desconocimiento inconsciente al desconocimiento consciente, pasar allí del conocimiento consciente y, por último, lo que nosotros llamamos el conocimiento inconsciente. Bueno, gracias a todos y ahora, después de mi esfuerzo, quiero un gran aplauso porque me lo he merecido. Muy bien.